días. Bienvenidos. Acá están todas las provincias argentinas y están representadas nada menos que por educadores presentes, educadores potenciales, directivos de escuelas. Esta convocatoria silenciosa, de bajo perfil, probablemente es una de las más importantes a la que yo haya asistido en mucho tiempo en el país. Porque acá están los que trabajan como explicó brillantemente Alberto Silioni, nuestro ministro de Educación. Qué orgullo tener un ministro de Educación con esta visión y con este compromiso axiológico de valores. Como explicó en torno a esto, a la educación, es que se define buena parte del futuro del país. Esta convocatoria magna, creo que somos más de 800, en nombre de todas las provincias del país, es posible exclusivamente por el liderazgo de Alberto Silioni y de Jimmy Persic, el viceministro de Educación, acompañado de Pablo Urquiza, viene acompañando en estos trabajos el secretario general del ministerio y todo el equipo. No son usuales estas convocatorias, pero ellos en su pionerismo de abrir nuevos caminos permanentemente decidieron que nos reuniéramos todos acá como un hito muy importante para que la Argentina empiece a enseñar ética en la escuela secundaria de forma orgánica. Siempre se enseñó y hay muchísimos antecedentes, pero en lugar de hacerlo cada uno suelto y desde alguna experiencia personal, la propuesta es que el sistema educativo haga suyo la idea de que enseñemos valores éticos del mejor modo posible, teniendo en cuenta toda la experiencia mundial, internacional, las experiencias positivas, las experiencias fracasadas, que son muchas, y que recojamos de todo eso lo que nos sirva para convertir a la Argentina en un verdadero laboratorio a escala mundial de que se puede enseñar ética en la escuela secundaria. No hacerlo sueltos, sino hacerlo con el liderazgo del ministro de Educación en forma absolutamente abierta, con las escuelas públicas y privadas, con la participación de todos los ministerios de educación provinciales, de los directores, de las comunidades educativas, discutir cada detalle de lo que vamos a hacer, pero ver si podemos hacer ese esfuerzo colectivo. ¿Y por qué queremos hacer ese esfuerzo colectivo? Yo voy a tocar 4 puntos de reflexión. ¿Se escucha bien al final de todo? En primer lugar, voy a reflexionar sobre por qué es importante enseñar ética en este tiempo histórico. En realidad voy a reflexionar sobre por qué es más importante que nunca enseñar ética en este tiempo histórico. Siempre fue importante. Pero o nos hundimos todos en este planeta, o lo hacemos emerger, va a depender de que se enseñe ética. Yo voy a tratar de demostrarlo. En segundo lugar, voy a tratar de reflexionar sobre a quién no le interesa que se enseñe. Y algunas de las piedras, obstáculos y trabas que podemos esperar por tratar de enseñar ética. En tercer término, voy a reflexionar sobre qué se puede enseñar ética. Voy a tratar de mostrar cómo efectivamente la educación puede lograr resultados absolutamente efectivos, porque el ser humano está preparado para desarrollar sus potencialidades éticas. Así nos hizo la divinidad. Y en cuarto lugar, voy a
desarrollar lo que Alberto anticipó, la propuesta concreta para cada uno de ustedes. No los hemos convocado para escuchar una conferencia de Bernardo Clícer. Los hemos convocado fundamentalmente para que cada uno de ustedes, en la medida que así lo sientan, nos ayudemos los unos a los otros a transformar todo esto en acciones en la escuela desde mañana. Entonces, esto no es una conferencia sobre un tema interesante. Esto es una propuesta de acción, liderada por el ministro, el viceministro de Educación, y que hemos venido conversando. Llegamos a este momento después de haber visitado 4 provincias del país y haberlo discutido con sus comunidades educativas. Estuvimos en el Chaco, estuvimos en Misiones, estuvimos en Tucumán, estuvimos en Salta, discutiendo en cada lugar con toda la comunidad educativa, reuniones semejantes a esta que tenemos acá, con los gobernadores, los ministros de Educación, las escuelas públicas y privadas, con el conjunto. Desde ahí aprendimos muchísimas cosas y llegamos a este momento en base a ese aprendizaje. Quiero hacer un énfasis antes de comenzar, que entre ustedes hay cerca de 200 jóvenes que están inmersos en lo que nosotros, con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Alberto Barbieri, que terminan de escuchar, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, un luchador incansable por hacer realidad la reforma de 1918 en la Universidad Argentina actual. Junto con Alberto Barbieri nosotros hemos generado un programa que ustedes escucharon, se llama Amartya Sen. La idea de ese programa es que nosotros tomamos hace 3 años atrás, fui el fundador del programa, y les cuento, en la intimidad, se me ocurrió el programa cuando nació mi primer nieto. Entonces dije, tenés que compartir toda tu experiencia y todo lo que podés cuanto antes con los jóvenes. Y entonces le hice la propuesta a Alberto la tomó con entusiasmo fenomenal. Seleccionamos los 100 jóvenes con más alto promedio de calificaciones del último año o recién egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y que además, junto a eso, tuvieran una hoja de servicio de compromiso con el prójimo, que hubieran hecho cosas en cualquier plan, por la comunidad, por la sociedad, y finalmente que tuvieran interés docente. Tuvimos 2000 aspirantes, seleccionamos 100. A esos 100, durante un año, los preparamos en lo que yo llamo las ideas más avanzadas del planeta en construir un desarrollo con inclusión social. Entre sus profesores, desde Harvard estuvo Amartya Sen, desde Columbia estuvo Joseph Stiglitz, desde la sede de las Naciones Unidas estuvo la administradora general asociada del PNUD, Rebecca Greenspan, también desde la sede de las Naciones Unidas, quien lidera todos los esfuerzos en el mundo de las Naciones Unidas en enfrentar el cambio climático, Olaf Korgen de Noruega, y así sucesivamente. Durante un año recibieron las ideas más avanzadas. Le pusimos al programa de nombre Amartya Sen para honrar al economista que ha revolucionado totalmente el pensamiento económico en los últimos 50 años, con el que yo tengo el honor de trabajar a diario. Hemos escrito juntos un libro que se llama Primero la gente, que hace poco fue traducido al mandarín y circula mundialmente. Estos 100 chicos y chicas, además resultó exactamente cuando seleccionamos por este perfil de estos 3 atributos, 50 salieron chicas y 50 salieron muchachos. Son los nuevos tiempos, los nuevos tiempos. Creo que en las ediciones siguientes tenemos una superioridad de chicas sobre muchachos. Son los nuevos tiempos.
De los 100, 98 se graduaron. Y los otros 2 se fueron con becas al exterior, situaciones similares. Todos ellos están en este momento aplicando, porque ese es el objetivo del programa, lo que recibieron en distintos ámbitos, construyendo sociedad con inclusión. Están enseñando, están investigando, están trabajando en el sector público o en la empresa privada, pero desde las perspectivas que nosotros damos en el programa, que son de responsabilidad social empresarial. El programa fue tan exitoso que de inmediato lo replicó la Universidad Mayor de San Marcos en el Perú y la Universidad de la República en el Uruguay. Uno de sus cofundadores, conmigo desde el primer día y desde hace 50 años, está acá en primera línea, que es el profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, Héctor Laroca. El programa va por la 4ª edición, pero por inspiración, realmente por interés de la presidenta de la Argentina, que le pareció muy bien que se formaran jóvenes en las ideas más avanzadas del planeta con perspectiva ética. El programa está ahora institucionalizado en las 28, como mencionó Alberto Barbieri, en las 28 universidades públicas que tienen facultad de Ciencias Económicas. En eso fue decisivo el apoyo de Alberto Sileoni y de Jimmy Persic, el ministro y el viceministro de Educación. Sin ellos no se hubiera podido hacer. Dieron un apoyo total a la Universidad de Buenos Aires a través de la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros tenemos acá a la 3ª promoción de los Amartya Sen de todo el país. Los hemos invitado especialmente a esta reunión, porque no los estamos formando durante un año con profesores excepcionales, con los mejores pensadores del planeta, simplemente para que lo acumulen ellos personalmente. Los estamos formando para que lo diseminen y lo compartan. Y uno de los roles que vemos en esa diseminación es que ayuden a mejorar la calidad de la escuela secundaria, que trabajen junto con las comunidades educativas, compartiendo, digamos, esta formación que han recibido graduados brillantes, etcétera, y compartiendo el programa Amartya Sen. El programa, como mencionó Alberto Barbieri, ahora es el programa de UNASUR. Estamos terminando en este momento la primera edición del programa para los 9 países del UNASUR. Hay 30 universidades que están participando en el programa y llevamos formados en total 2.000 Amartya Sen. O sea, en la Argentina se pueden hacer cosas, hemos tenido el apoyo de todos. El sector público de forma masiva, el sector privado, hay diversas empresas que han apoyado el programa, donado libros para que todos tuvieran los libros, ha participado de diversas formas. La sociedad civil masivamente. Recuerdo que el programa, en la primera clase, la dio el presidente, un obispo, que era el presidente de Cáritas Nacional en ese momento. Entre ustedes están los 200 Amartya Sen formándose para formar parte de todo el esfuerzo educativo y compartir. Ellos, los 2000, son una prueba de que en la Argentina es posible actualmente, en esfuerzos concertados de todos, formar al más alto nivel de calidad. Probablemente esta experiencia, la del UNASUR con seguridad, son únicas a nivel internacional. Todas estas fuerzas sumadas, este capital social gigantesco, es el que se ha querido convocar acá. De los directores de escuela, los estudiantes de los profesorados, los graduados, los institutos de los profesorados, los directivos de los ministerios de educación, maestros, y los hemos convocado para discutir entre todos e ir aprendiendo cómo convertir a Argentina, esto que yo llamaba un laboratorio mundial que se puede enseñar ética a jóvenes de 12 a 18 años en el colegio secundario, y se puede hacer muy bien. ¿Por qué el colegio secundario? Evidentemente es
donde mayores debilidades ha tenido el sistema educativo a nivel internacional. En la Argentina hay progresos muy importantes, pero hay una agenda abierta muy desafiante. A nivel internacional es uno de los puntos más débiles de los sistemas educativos. Esa edad, la adolescencia, la edad donde se adolece al mismo tiempo que hay unas potencialidades gigantescas, es una edad que requiere una comprensión, un acompañamiento, un escuchar permanentemente muy especiales. Mis 4 puntos. ¿Y por qué queremos enseñar a los jóvenes de 12 a 18 años que están en el secundario, que gracias al esfuerzo de la política educativa hoy son una abrumadora mayoría? En los años 90 eran un porcentaje muchísimo más bajo en el país. Ahí se ha pegado un salto gigantesco en inclusión en primaria, en secundaria y en universidades. Los tenemos allí. ¿Por qué queremos enseñarles ética? Mi primera pregunta. Yo les decía anteriormente que es la clave. Voy a recorrer rápidamente lo que piensa sobre la importancia de la ética el líder espiritual de 1.200 millones de personas, que fue nombrado líder espiritual de 1.200 millones de personas hace exactamente 100 días, el Papa Francisco. El Papa Francisco no es más el cardenal Bergoglio, es el Papa de 1.200 millones de personas. Cuando llegué a mi oficina en las Naciones Unidas, después que lo nombraron, entonces una de mis colaboradoras, que es de Sri Lanka, me dice: qué bueno, qué bien que se vea el Papa Francisco. Le dije: bueno, yo, Papa argentino. Dice: no es argentino, es el Papa del mundo, es argentino. Entonces, el Papa ha dicho en los 100 días, permanente y sistemáticamente, cuál debe ser, en su opinión, la agenda principal del género humano. Menciono referencia de los últimos 10 días. Pero las de los otros 90 días son similares a esta. El Papa dijo ahora, la semana pasada, ante la Asamblea Mundial de la FAO, la agencia principal de las Naciones Unidas para el problema de los alimentos. Estaban reunidos los 190 países del planeta cuando se dirigió a ellos en Roma. La FAO tiene su sede en Roma. Acusó a la especulación financiera como el factor principal que hace aumentar, textual, fuera de control el precio de los alimentos. Pidió a los miembros de la FAO una apertura del corazón para superar el desinterés y el impulso a mirar a otro lado para prestar atención con urgencia a las exigencias inmediatas. Dijo: por los pobres se puede y se debe hacer más. Dijo: el alimento que se tira es como si fuera robado de la mesa del que es pobre. Hay 1.200 millones de personas con hambre en el planeta. El planeta puede producir alimentos gracias a los avances científicos tecnológicos para 11.000 millones de personas. De los 7.000 millones, el 20% tiene hambre. Y se enferma y se muere, porque el hambre destruye el organismo. Si no hay las sustancias, las calorías y las proteínas diarias, no se sobrevive o se sobrevive muy precariamente. Entonces, cuando el Papa está diciendo estas cosas, se está refiriendo a este escenario. Cuando dice de que el alimento que se tira es como si fuera robado de la mesa del que es pobre,
los datos son muy concretos, porque se derrochan o se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos, o sea, 1/3 de todos los alimentos que se producen, se tiran o se derrochan en los festines del 1% más rico del género humano. O simplemente se tiran porque son sobras para las clases medias y para las clases altas. La tercera parte de todos los alimentos que se producen. Entonces ustedes vayan sumando. Especulación financiera. Se tiran la tercera parte de todos los alimentos. Si esos no son problemas éticos, ¿qué son problemas éticos? El Papa dice: la persona y la dignidad humana arriesgan a convertirse en una abstracción frente a cuestiones como el uso de la fuerza, la guerra, la desnutrición, la marginación social, la violación de las libertades fundamentales o la especulación financiera, que en estos momentos condiciona el precio de los alimentos. Vivimos una crisis de convicciones y de valores, comprendidos aquellos que están en los fundamentos de la vida internacional. El Papa podía haber tomado la actitud de decir, como algunos, que hay un problema de alimentos y que hay que producir más, que el mundo tiene recursos finitos y que la población crece muy rápido, que las mujeres pobres tienen demasiados hijos y que todo eso causa el problema. Eso es lo que dice el neoliberalismo ortodoxo normalmente. El Papa tomó la posición de decir: el problema es muy grave y la culpa la tiene la especulación financiera. Es lo que Klicksberg dice en todos sus trabajos, humildemente, ¿no? Desde hace 30 años. El principal responsable del hambre en el mundo es la Bolsa de Chicago. En la Bolsa de Chicago se transan las principales operaciones de compra y venta de alimentos. Actualmente está infestada por los fondos buitre, que venden y compran alimentos a término para obtener ganancias especulativas y van presionando hacia la suba del precio de los alimentos. Como los 3.000 millones de pobres del mundo no les alcanza para comprar el mínimo de alimentos, cuando les van subiendo los precios del maíz, de los frijoles, del arroz, les alcanza cada vez menos. Y entonces sucede lo que sucede en Nigeria. Nigeria es el país número 1 en producción de petróleo de toda África. Es una potencia petrolera, es miembro de la OPEP, es una potencia petrolera a nivel mundial. En Nigeria hay lo que se llama el corte de luz. El New York Times entrevistó la vez pasada a varias familias de Nigeria. Entonces le dice un inspector de escuelas, dice: en mi casa tenemos 3 chicos, practicamos el corte de luz. ¿Qué es el corte de luz? Un día come uno, otro día come otro, y el tercer día come otro, y el cuarto por ahí comemos yo y mi señora. ¿Y por qué? Un inspector de escuelas gana $60 por mes. El alquiler sale cerca de $100 por mes. Explicó. En Nigeria la tercera parte de la población sufre hambre y es una potencia petrolera. Las dictaduras de Nigeria solo trabajan para ellas mismas y sus allegados. Y los intereses internacionales que explotan el subsuelo nigeriano se llevan todo. La especulación financiera. Y como dice el Papa, el insulto de la comida que se tira. El insulto directamente. Sigo con el Papa. O sea, como ven, el libro de Klicksberg que ustedes van a recibir está bastante bien acompañado,
lo acompaña el jerarca, la autoridad espiritual de 1.200 millones de personas actualmente. El Papa habló para 900 estudiantes hace 10 días, 9.000 estudiantes de colegios jesuitas, exactamente el 8 de junio. Y les dijo: en un mundo donde hay tanta riqueza, tantos recursos para dar de comer a todos, es imposible entender que haya tantos niños que pasan hambre, tantos niños sin educación, tantos pobres. Dijo: la pobreza hoy es un grito. Lo resumió excepcionalmente. La pobreza hoy es un grito. Es un grito de indignación. Dijo esto ante embajadores de todos los países en el Vaticano, 17 de mayo. No compartir los bienes propios con los pobres significa robarles y quitarles la vida. Cuéntenselo al 1% más rico de América Latina y de la Argentina, etc. No compartir los bienes propios con los pobres significa robarles y quitarles la vida. Dijo: los pocos ricos son cada vez más ricos, mientras la mayoría se debilita debido a la deformidad de la economía y de las finanzas. El ser humano es considerado un bien de consumo que se puede usar y tirar. El Papa dice: la ética da fastidio a quien adora el dinero. Y el Papa pide por una economía, pide terminar con el capitalismo salvaje. Y pide terminar con la economía sin rostro. Yo en mis libros, y en este, que ustedes van a recibir todos hoy, yo he donado los derechos de autor del libro al Ministerio de Educación. De mi libro, yo lo llamo, el objetivo es crear una economía con rostro humano. El Papa repite permanentemente que hay que salir de la economía sin rostro. Yo hablo de crear una economía con rostro humano. O sea, el Papa dice en una palabra que los 100 días estuvo diciendo cosas semejantes. El Papa dice de que el tema central es la pobreza y la desigualdad, es lo mismo que dijo Alberto Silioni en sus palabras de apertura. Y el Papa dice de que el tema central es ético. Ustedes me preguntan por qué hay que enseñar ética. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar la escuela puertas adentro, olvidándonos que hay 3.000 millones de pobres, 1.200 millones que no comen, que se tiran las comidas? Yo estuve dictando estos días conferencias sobre el agua. Inauguré la reunión de todas las empresas de agua de América Latina. ¿Saben ustedes que cada 15 segundos muere un niño por no tener agua potable? ¿Saben ustedes que todos los días todos los años, mueren 1 millón de niños el día que nacieron? No por razones patológicas, sino por 2 causas: desnutrición y falta de agua potable. ¿Saben ustedes que cuando terminó el periodo del presidente Menem, en la Argentina, 2/3 partes del Gran Buenos Aires, la zona más poblada de todo el país, tomaban el agua de pozos que hacían en sus viviendas porque no tenían acceso a agua potable? En los últimos 8 años se incorporaron al acceso a agua potable en el Gran Buenos Aires 5.700.000 argentinos. Las políticas neoliberales de los 90 privatizaron totalmente la gestión de agua en el país. Las empresas privadas se rigieron, internacionales, se rigieron por lo que el Papa señala: el lucro sin límites.
una de las empresas privadas, que era concesionaria de la prestación de agua que le había entregado Menem en el cono urbano. Son 7 partidos pobres del cono urbano. Uno de ellos es José C. Paz y otros son las Malvinas Argentinas. La empresa privada se había comprometido al firmar el contrato de concesión que para el año 2006 en las Malvinas Argentinas el 60% de los 300.000 habitantes iban a tener agua potable. En el año 2006 el gobierno revocó todas las concesiones de las empresas privatizadas. Esa empresa específicamente se verificó con escribano público y con el INTA y con los expertos. Estaba dando agua potable al 5% de los 300.000 habitantes. Nosotros vamos a no analizar en la escuela lo que está sucediendo con gran parte del género humano. Nosotros vamos a seguir, como en los 90, no incluyendo en la escuela lo que el Papa dijo todos los días, los 100 días. Y no es el Papa solo, desde ya. Las autoridades espirituales de las principales creencias espirituales del planeta están diciendo cosas semejantes permanentemente. En este momento se creó una iniciativa de todas las religiones del mundo, de más de 600 religiones para defender el medio ambiente. Y están llevando a todas las iglesias de todos los signos del mundo un mensaje permanente de defensa del medio ambiente. Nosotros estamos demorados. O sea, la escuela secundaria está totalmente atrasada. La pregunta no es por qué hay que enseñar ética. La pregunta es, mirando a los 90, los últimos 8 años he hecho un esfuerzo gigantesco, ¿por qué no se enseñó ética todo el tiempo? Y la ética de la que yo hablo es esta. Es de la que habla el Papa. La pobreza es un grito. Tenemos que acercarle los elementos para que los chicos y las chicas se indignen frente a todo lo que yo les estoy diciendo. Se despierte la capacidad de indignarse. Una de las peores cosas que le pasó a Argentina en los años 90 es que entre Menem y la televisión que ve una buena parte de la población, que se dedica, que oscila entre la pornografía y la denigración de la mujer, del cuerpo de la mujer, etcétera, la televisión, todos saben a qué me estoy refiriendo, lograron eliminar la capacidad de indignación de los argentinos, anestesiarlos, insensibilizarlos. Entonces la pobreza subía todo el tiempo en el país. Durante el periodo de Menem se triplicó bajo las políticas neoliberales ortodoxas y una parte importante de la población empezó a tomar a la pobreza como parte del paisaje, lo llamo yo. Veían la pobreza en las calles de Buenos Aires o en las calles de cualquier ciudad importante de la Argentina. La veían con los ojos, pero no les significaba nada, era parte del paisaje. Como que eso debiera ser así simplemente. Les habían anestesiado, insensibilizado la capacidad de indignación. Eso no debe ser así. Los seres humanos nacimos todos iguales, con los mismos derechos. Eso es una barbaridad. Es hora de que la escuela, con atraso, introduzca seriamente los elementos de referencia sobre la realidad internacional, latinoamericana y nacional, que permita que los chicos, cada uno por su camino, se despierten. Se despierten frente a la agenda ética. Completo el razonamiento brillante que hizo Alberto anteriormente. Caín mató a Abel, asesinó. Le tenía envidia y lo asesinó. Entonces Dios le preguntó, como Alberto mencionó,
¿qué hiciste? Y Caín contestó, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Emmanuel Levinas es uno de los mayores filósofos que tuvo el género humano. Falleció hace poco. Nosotros deberíamos enseñar en la secundaria a Emmanuel Levinas sin ninguna duda. Gran pionero del pensamiento ético. Y Emmanuel Levinas hizo la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que Caín, con esta respuesta, es que acaso yo soy el guardián de mi hermano, estaba simplemente buscando una coartada, haciendo un pretexto, explicando por qué lo mató? Pues había algo más profundo. Tienen todas las fuentes. Estamos presentando, hemos elegido presentar el libro ante ustedes. No lo estamos presentando en el Teatro Colón, lo estamos presentando acá ante ustedes, ante los educadores del país. Porque este esfuerzo tiene valor si ustedes lo leen y en la medida en que les parezca útil, lo utilizan a fondo. El costo de este libro es cero. No se va a vender nunca. Lo hemos sacado del mercado. Alberto, con Jimmy, o se entrega gratuitamente, no a todos, se va a entregar a quien corresponda, o no se vende, no se puede vender. Ahí dice, prohibida la venta. Sí. Acá van a tener los datos detallados sobre las desigualdades, 25 problemas, analizo 25 de los problemas más importantes que tiene el género humano, desde el cambio climático hasta un tema que no voy a tocar hoy, pero que para mí es central, que es la discriminación de género. Mi segunda reflexión, ¿y a quién no le interesa que se enseñe ética? Primero traté de explicarles por qué es importante que se enseñe ética. ¿A quién no le interesa que se enseñe ética? Y bueno, a Caín no le interesaba que se enseñe ética, porque era su perdición, ¿no? Confrontado con la ética. Al 1% más rico del planeta está muy confortable en el siglo XXI. Es dueño actualmente casi del 50% del Producto Bruto Mundial. Del otro lado, el 50% más pobre tiene solo el 2% del Producto Bruto Mundial. Nunca hubo una disparidad tan inmensa en el planeta. La especulación financiera desenfrenada, lo que Obama llama la codicia sin límites, en altísimos ejecutivos de los grandes grupos financieros, la desregulación de los mercados, Bush, Menem, Salinas, hoy las principales élites de poder en Europa, reduciendo el Estado y desregulando totalmente los mercados, han enriquecido a niveles indecibles al 1% más rico. El año pasado el 1% más rico, que es dueño de la mitad del Producto Bruto, ganó 232 mil millones de dólares adicionales. 232 mil millones de dólares. Estoy hablando de 400 personas que ganaron 232 mil millones de dólares. Eso es más o menos el 40% de todo el Producto Bruto argentino anual. Lo que quiere decir que 400 ganaron, no es su patrimonio, sino agregaron a su patrimonio un 40% del Producto Bruto que producen 42 millones de personas en la Argentina, para darles alguna idea comparativa. Cada vez son más ricos porque las reglas de juego del sistema económico mundial las ponen ellos. Como esto es insostenible éticamente, como el Papa los increpa, como los increpan la mayor parte de los poderes espirituales del planeta actualmente, como los imprecan las principales ONG del mundo, Amnesty International, Human Rights Watch, Save the Children, como los implica buena parte de los organismos internacionales, la UNESCO, la UNICEF, el PNUD, etc. Como la ilegitimidad de un apoderamiento de riquezas tan fenomenal, de la discrepancia entre los niveles de vida del 1% más rico y
del 99% restante es tan abrumadora, entonces claro que no les conviene que se enseñe ética ni que se discuta ética, porque no pasan el test ético. ¿Cómo puede pasar el test ético, por ejemplo, para darles 2 ejemplos nada más? Un magnate ruso que se termina de comprar el club de fútbol Mónaco, ¿no? Él hizo todo su dinero en la corrupción desenfrenada que siguió a la caída del comunismo. Se apoderó de varias empresas públicas en base a corrupción, soborno, etc. Y entonces actualmente es dueño de varios miles de millones de dólares. Se compró el club de fútbol Mónaco, le compró a su pequeña Caterina de 24 años de edad el apartamento más costoso de Manhattan. Se le compró un apartamento de 100 millones de dólares, al que Caterina viene 3 o 4 veces por año para pasar el fin de semana. Hay 120 millones de personas viviendo en viviendas precarias en villas miserias en América Latina. Pero además, como Caterina tiene sus caprichos, entonces le compró una isla en Grecia, la isla Circus, que sale 117 millones de dólares. Él a su vez vive en Suiza, en una residencia que vale 232 millones de dólares. Evidentemente no le conviene que se discuta sobre ética, ¿no? No le conviene. Tampoco le conviene al multimillonario hindú, Ambati se llama exactamente, a quien incluso una revista muy conservadora como The Economist decía los otros días no puede ser. Ambati se construyó en Mumbai un edificio para él y sus 10 familiares de 27 pisos. O sea, viven en 27 pisos, ¿no? Hubo un tifón la semana pasada en Mumbai. Entonces, los balcones del edificio Ambati veía como el 60% de la población de Mumbai que vive en slums, en villas miserias. ¿Recuerdan la película aquella? Así vive la mayor parte de la población de la India. Como el 60% estaba aterrorizado y muerto de miedo y murieron varios miles de personas porque las viviendas se derrumbaron. No hay manera de defender esto cuando se pone la ética. Entonces hay quien no le interesa que se discuta sobre ética en la escuela secundaria. El solo hecho, van a decir siempre en el discurso que magnífico, que bueno, siempre que no se haga. Cuando aparece alguien que lo quiere hacer seriamente, como el ministro Sirió, todas las comunidades educativas que hemos encontrado en el país, etc., vamos a tener adversarios. Nunca van a decir que se están oponiendo a que se enseñe ética, se están oponiendo a que se haga. No se van a oponer a que esté en el discurso, pero se van a oponer a que forme parte de los planes de estudio, a que libros como este realmente se discutan, no se tomen, se discutan, como dijo antes Alberto, y así sucesivamente, porque confrontan a este sistema neoliberal y sus resultados con la ética raigal del género humano. Y tercera reflexión: ¿y la educación puede realmente enseñar ética? ¿O el ser humano es una bala perdida y no lo vamos a poder modificar y demás? Yo estoy lleno de esperanza. He dado 2 conferencias por día esta semana, me esperan hoy otras 2. Y aquí me ven como si realmente hubiera dormido y nada, he violado todas las instrucciones de mi señora. Estar a distancia, ¿no? Etc. Porque estoy lleno de esperanza. Estoy lleno de esperanza. La biología era normalmente muy pesimista sobre el ser humano. Recuerdan a Darwin, ¿no? Solo van a sobrevivir los más aptos, la lucha de las especies, etc. Así que el ser humano había nacido para ser así.
Hace muy poco tiempo atrás, el mayor instituto de investigación biológica del mundo, Max Planck, sacó un informe contundente. Estuvo trabajando con bebés durante varios años y llegó a la conclusión, con todo tipo de experiencias con bebés, ¿qué pasa cuando alguien está con un paquete, se le cae y hay un bebé? ¿Cómo reacciona el bebé? ¿Cuáles son las reacciones de un bebé con otro bebé en distintas etapas de edad, etcétera? ¿Qué pasa cuando alguien quiere abrir una puerta y tiene las manos cargadas y hay un bebé que ya camina, digamos, pero que es un bebé? Y encontró terminantemente que los bebés tienen un fondo de altruismo importantísimo. Que hay posibilidades egoístas, pero que hay un fondo de altruismo fenomenal. Que le abren la puerta a aquel que está cargado con cosas, que tratan de ayudarlo, que recogen cuando se caen las cosas al suelo y que tiene un nivel de empatía que estaba totalmente subestimado. Si de algo le sirve, gracias a Dios tengo unos cuantos nietos actualmente. El lema de mis nietos, la mayorcita, que es de la que estoy totalmente enamorado, Danielita, tiene 4 años, ¿no? Y los otros de 4 para abajo. Y el lema de todos los nietos, uno le dice al otro permanentemente, hay que compartir, ¿no? Y así en todas las familias que simplemente den el ejemplo y enfaticen, así va a ser en todas. Porque los chicos tienen potencialidades altruistas fenomenales. ¿Quién va a hacer la diferencia? Si se van a inclinar hacia el egoísmo y hacia la codicia desenfrenada o se van a inclinar hacia la solidaridad y la empatía. No la va a hacer un decreto de un gobierno, va a decir un decreto, un gobierno va a decir mañana sean todos altruistas o sean todos egoístas, no. La va a hacer fundamentalmente lo que suceda en el ámbito familiar, que es la escuela primaria, digamos, lo que le ven a hacer a sus padres y a sus tíos y a sus cercanos es fundamental. La van a hacer sus experiencias en el jardín de infantes, ¿eh? Hay jardines de infantes para el que este tema no existe, pero hoy empieza a haber los jardines de infantes para los que este tema es central, ¿eh? O sea, cómo desarrollar las calidades naturales de solidaridad, de empatía, de que hay que compartir y demás en los chicos. Y la va a hacer todo el sistema educativo a todo lo largo del sistema educativo. Como el sistema educativo no está solo, sino que convive con otro sistema educativo paralelo, que son los medios masivos de comunicación, con frecuencia las contradicciones van a ser muy fuertes. O sea, una escuela solidaria tiene que competir con mensajes antisolidarios en buena parte de los medios masivos de comunicación. Una escuela solidaria tiene que enseñar, y me anticipo al último punto al que ya llego, una escuela solidaria tiene que enseñar los héroes de la solidaridad. Hoy las audiciones de Mass Writing en la Argentina enseñan los héroes de la farándula, del chismorreo, personas de figuras morales degradadas en muchísimos casos, etc. Y eso es lo que se enseña. La escuela tiene que hacer lo otro, sin complejo de inferioridad. Porque ¿cómo van a competir las audiciones estupidizantes de los argentinos, trivializantes totalmente, que inundan buena parte de los espacios televisivos, si nosotros llevamos al aula a Janusz Korczak? Muchos de ustedes no deben conocer quién era Janusz Korczak. Janusz Korczak era igual que usted, su maestro muy especial. Janusz Korczak era un maestro judío-polaco que creó la escuela más avanzada del mundo para niños especiales en los años 30. Era un pionero total en ese terreno. Era una figura mundial, era una figura de referencia mundial. Y estaba dedicado a su escuela y a sus chicos, a sus 400 chicos,
con alma y vida todo el tiempo, era misionero total de la educación. Llegaron los nazis y era tal el prestigio mundial de Janusz Korczak que los nazis vacilaron en asesinar a Janusz Korczak y le ofrecieron los 400 chicos judíos que usted tiene ahí a Auschwitz, porque los nazis, su objetivo central era exterminar a todo mi pueblo. Los 100 Kriegsberg que había fueron todos asesinados en Auschwitz, solo sobrevivió mi padre. Y le dijeron, pero a usted estamos dispuestos a mandarlo a otro país, a darle un salvoconducto, porque el costo político de asesinar a Janusz Korczak era muy alto. Janusz Korczak dijo no, o todos o no. Marchó delante de los 400 Auschwitz. Si nosotros enseñamos Janusz Korczak, somos invencibles. Si enseñamos a la Madre Teresa de Calcuta, si enseñamos a Rosa Parks, en la Argentina casi no se la conoce. Rosa Parks fue la maestra, miren qué casualidad, maestra negra, de 1960-61, estaba sentada en un bus público, no sentada, subió a un bus público en Alabama y se sentó en el medio del bus. Y entonces vino un blanco fornido, alto, y le dijo, negra, levántate porque esos asientos están reservados para blancos. Los negros ahí al fondo. Y entonces ella le dijo, no me voy a levantar. Y entonces el chofer del bus le gritó, según la legislación de Alabama, si usted no se levanta, le va a corresponder 6 meses de prisión. Y voy a llamar de inmediato a la policía para que la arreste. Y ella dijo, no me voy a levantar. Y no se levantó. Fue a prisión. Se convirtió, ella fue la precursora de Martin Luther King. Al día siguiente, todos los choferes de color de los Estados Unidos hicieron una huelga general. Nosotros, cuando hablo de valores, estoy hablando de esto. Nosotros podemos enseñar en las escuelas a Janusz Korczak, a la Madre Teresa de Calcuta, a Rosa Parks, un educador judío, una maestra negra, una misionera, etc. Y así puedo seguir. Yo voy mañana al Uruguay, invitado por el Ministro de Educación del Uruguay. Voy a hablar de este mismo programa. El Ministerio de Educación del Uruguay está muy interesado en implementarlo rápidamente en las escuelas del Uruguay. Implementar el programa de enseñanza de valores éticos en el mundo actual. ¿Saben la iniciativa que han tomado una serie de maestros y educadores no judíos en el Uruguay? Han conseguido firmas de virtualmente todo el espectro político del Uruguay para ponerle a una escuela secundaria del Uruguay el nombre Mordejai Anilevich. ¿Quién fue Mordejai Anilevich? Si nuestros chicos no saben quién fue Mordejai Anilevich, evidentemente estamos fallando. Mordejai Anilevich tenía 23 años, también era un maestro. No es casualidad. También era un maestro. Los nazis tomaron Polonia, tomaron casi toda Europa y empezaron a asesinar sistemáticamente, encerraron a toda la población judía de la capital de Polonia, de Varsovia, en un gueto. Ahí viene la palabra gueto. O sea, con alambradas. En el medio de la ciudad metieron a 500.000 de personas en donde solo cabían 20.000 o 30.000 personas. Y esperaron que se murieran por hambre, por disentería, por enfermedades. Y cada tanto hacían razias y se llevaban
a las personas a asesinarlos en Auschwitz, que quedaba ahí cerca. Mordejai Neroich tenía 23 años, era militante de un movimiento juvenil, solidario, sionista, socialista, no importa. Creó la Organización Judía Combatiente, se llama. Se juntaron 400 muchachos y chicas. Fue el único episodio importante de lucha, de resistencia contra el nazismo que se dio en Polonia en ese periodo. No tenían armas, no tenían absolutamente nada. Les robaron las armas a los alemanes. El ejército alemán tardó un mes entero en poder aniquilarlos. Defendieron centímetro por centímetro. Hay una novela que los inmortalizó que se llama Mila 18, que escribió León Uris y que es un bestseller mundial. 23 años. Ellos podían elegir y discutieron entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá a enfrentar a los nazis? O, como somos jóvenes, nos escapamos a los bosques y nos sumamos a los guerrilleros en los bosques. Dijo, nos quedamos acá. Porque quisieron legar al género humano el legado de resistencia contra los nazis. Y en su última carta, antes que cayera Mila 18, escribió, dirigiéndose a todo el pueblo polaco, por nuestra y vuestra dignidad. Estamos dando nuestras vidas por nuestra dignidad del pueblo judío y la dignidad del pueblo polaco, y la dignidad del género humano. Por eso, en Uruguay, un colectivo muy grande de educadores con las firmas de todos los expresidentes del Uruguay presentó la propuesta, y de los presidentes actuales, presentó la propuesta de que una escuela secundaria se llame así. El solo hecho de que se llame así obliga a discutir de ética, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, mi tercera reflexión, ¿se puede cambiar a la gente? Claro que se puede cambiar a la gente. No estamos solos, tenemos que competir con buena parte del mensaje consumista, hedonista, egoísta, etc. Pero tenemos a nuestro lado a Rosa Parks, la Madre Teresa de Calcuta, tenemos a Manuel Belgrano, no me voy a extender, pero una vida totalmente dedicada a la sociedad, en la muerte, en la pobreza más absoluta, infinitas historias. Tenemos muchísimo. Nuestros héroes solidarios, los héroes solidarios del mundo, héroes solidarios contemporáneos. Tenemos a Martin Luther King, tenemos a Mandela, desgraciadamente muy enfermo en este momento, etc. Tenemos todos los instrumentos para que los chicos, en lugar de estupidizarse con los procesos de estupidización que hay actualmente en la televisión argentina, se interesen en los héroes a los que yo estoy haciendo referencia. Mi último héroe, una chiquita de 15 años, que ahora se volvió una vez más, se publicaron varios libros sobre los cuadernos de Ana Frank en estos días. Y el New York Times dice que tenía capacidades literarias excepcionales. Que si hubiera sobrevivido hubiera sido seguramente un premio de literatura universal. Tenía capacidades literarias excepcionales. Ella y su familia tuvieron que esconderse en el ático, se llama, en una cosa inexistente, digamos, un super sótano, para llamarlo un modo, donde no entraba un centímetro de luz, para que los nazis en Holanda no los capturaran y los asesinaran. Uno de los obreros de la empresa del padre de Ana Frank fue el que los escondió y permitió hacer eso. Estuvieron 2 años escondidos. Ella no estuvo dedicada esos 2 años a quejarse todo el día, a llorar. Escribió en el diario de Ana Frank. Está traducido a todos los idiomas. Y en el diario de Ana Frank dice una frase que para mí podría ser uno de los lemas de nuestro programa. Ella dice, qué maravilloso es
que en cada momento uno puede empezar a mejorar el mundo. Que al momento siguiente, que era maravilloso es que al momento siguiente cada uno puede empezar a mejorar. En medio de la desesperación, de las tinieblas, frase de esperanza, de lucha, y constatando un hecho. Cada uno de nosotros en el momento siguiente puede hacer algo para mejorar todos los problemas que yo les he mencionado anteriormente. La educación tiene posibilidades fenomenales. Y cuarto y último punto. Les he mostrado por qué tenemos que enseñar valores éticos. Valores éticos aterrizados, contemporáneos, ligados a los problemas reales, no especulativos. Segundo, les he mostrado que vamos a tener adversarios en este camino. Pero, bueno, no es Caín el que triunfó en la historia del género humano. La lucha continúa. En tercer lugar, les he mostrado que la educación puede cambiar, porque el ser humano tiene un fondo altruista fundamental. Y en cuarto lugar, como dije, no nos reunimos para que me escuchen a mí, nos reunimos para actuar. Para actuar. Ustedes tienen ahí tres cosas que les han entregado. Una es este libro, otra es la colección de videos que se llama el Informe Klicksberg, que fue una iniciativa del canal Encuentro. El canal Encuentro me pidió hacer una serie de televisión dedicada a estos temas sobre mi pensamiento. La serie se llama el Informe Klicksberg, Escándalos Éticos, es el nombre completo de la serie. Ignacio, ¿tienen los videos? ¿Los tienen? No. A cada una de las instituciones. Pero es muy sencillo porque lo pueden bajar de YouTube ya. Está en YouTube completo. El Informe Klicksberg. Está en YouTube, está en el canal Encuentro y está en el Ministerio de Educación. Entonces, en todos los lugares pueden bajar, son desde ya gratuitos. Entonces, tienen esos dos instrumentos educativos. La propuesta es, tienen esto. Yo he preparado especialmente, personalmente, una guía para el maestro de cómo utilizar el libro y la serie de encuentros. De paso, para mencionarlo, la serie de encuentros, el Informe Klicksberg, que ha sido declarada de interés nacional por el Senado argentino, el día 19 de julio empieza a darse completa en la Televisión Nacional del Uruguay. Entonces, esta serie producida en Argentina se va a dar completa y termina de pedir darla completa a la Televisión Nacional de Costa Rica. Lo común es que en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina hay interés por los valores éticos, ¿no? Y esta serie se llama Escándalos Éticos, habla de eso. Tienen la guía, eso sí lo tienen, en donde yo explico cómo se podría dictar, digamos, cómo se podría desarrollar una asignatura o un espacio, por lo que en cada escuela sea el modo más aplicable a la realidad de la escuela y de la provincia, de desarrollarlo. ¿Cómo se podría desarrollar? Llamémoslo una materia que se llamaría algo así como valores éticos en el mundo actual, porque no hay valores éticos en abstracto, hay valores éticos en el mundo actual, con apoyo en el programa de televisión y en el libro. Yo hice el programa de televisión pensando en los jóvenes, exclusivamente, y el lenguaje es para jóvenes, pero además el programa de televisión tiene un plus excepcional. El canal Encuentro me puso una productora de televisión que se llama Mulata. El que más edad tiene 25 años. Entonces estuve trabajando con 30 jóvenes durante un año entero para producir el programa. Entonces el programa no son discursos, sino yo voy, digamos, aportando reflexiones sobre el mundo actual y los valores, y los jóvenes de Mulata hicieron un fondo documental excepcional. Y entonces allí está Martin Luther King y allá están los indignados en Wall Street
y allí está el hambre, o sea, las imágenes actuales de todo aquello a lo que nos estamos refiriendo. Mulata sacó el año pasado, fue candidata al premio Emmy de la Academia de Hollywood este año, este grupo de jóvenes argentinos. Entonces, la idea es que el alumno ve un episodio, esa es la idea básica de esta guía. El alumno ve un episodio de la serie. Bueno, el primer episodio se llama La crisis económica mundial. Vamos a verlo tal cual. No, el primer episodio se llama Los escándalos éticos de nuestro tiempo. Entonces el alumno ve el video del canal Encuentro, capítulo 1, que es Los escándalos éticos de nuestro tiempo. Allí se recorren 7 escándalos éticos con las cifras, los datos y todas las imágenes documentales en tiempo real, actual de lo que está sucediendo. Entonces el alumno lo ve. Tenemos la esperanza que el día de mañana lo vea con su familia, además. Muchos jóvenes están viendo el programa actual. Después va al aula. Se le pide que lea el capítulo del libro. El capítulo del libro está sincronizado con el video. El capítulo 1 del libro es el mismo tema que el video, pero un libro tiene mucho más elementos y demás. Y es otra manera de educar. Y después va al aula con las dos cosas. En la guía hay preguntas disparadoras. Sugerencia de preguntas disparadoras. Entonces se le sugiere al maestro tomar estas preguntas y elaborarlas con el aula en base a los insumos que el alumno recibió. El video y el capítulo del libro. Por ejemplo, para este tema, los escándalos éticos, dice material para la discusión, bueno, el capítulo 1, en el cuaderno yo le puse un nombre más expresivo para que pudiera, lo llamé los excluidos. Pero el tema es que cada unidad temática de las 25, digamos, un programa va a ser desarrollado en 25 unidades temáticas, probablemente lo he indicado, es una semana por unidad temática. En cada unidad temática puse los objetivos pedagógicos de la unidad temática, los contenidos, los materiales para la discusión y las preguntas disparadoras. Eso es lo que se utiliza normalmente en pedagogía avanzada, llamarlo de algún modo. Entonces esta primera unidad, los escándalos éticos o los excluidos, tomen el cuaderno, hagamos el ejercicio por un momento, tomen el cuaderno y vayan a la página 9 del cuaderno. Página 9. Todos tienen el cuaderno en los bolsos que se les han entregado. Vayan a la página 9 del cuaderno. Entonces, página 9 del cuaderno. ¿Ya estamos? Bueno, objetivos. 1. Conocer los principales problemas que hoy confrontan a diario los excluidos del planeta. 2. Comprender cómo influyen las grandes desigualdades en la generación de esos problemas. 3. Reconocer por qué el autor llama escándalos éticos a los problemas que describe. O sea, ahí hay 7 problemas aproximadamente, desde el hambre hasta la destrucción del medio ambiente, pasando por la discriminación de género, la situación de los niños, etc. Entonces, esos son los 3 objetivos. Comprender, tomar contacto con los datos, con las cifras, ver cómo el hambre está vinculado con las desigualdades. Lo que dijo el Papa, que yo lo leí hace un rato. Y tercero, ¿por qué yo lo llamo escándalos éticos? Porque es ese problema que es donde estamos enseñando valores. Estamos diciendo, esto es una infracción total a la ética. Que haya 1.200 millones de personas en un mundo donde se tira la tercera parte de todos los alimentos que se producen. ¿Y cómo debiera ser? Contenido, se explica los 7 problemas que allí se tratan,
¿verdad? Se dice análisis de 7 escándalos éticos que conmueven al mundo. El hambre inexplicable, la falta de agua potable, las elevadas tasas de mortalidad infantil y materna, los déficits en educación, la desocupación juvenil, la discriminación de género y el deterioro del medio ambiente. Se analiza el papel fundamental de las grandes desigualdades en ellos y las paradojas en América Latina. Materiales de apoyo pedagógico, el capítulo del libro y el capítulo de la serie Encuentro en televisión. Estamos utilizando toda la metodología avanzada. Y finalmente preguntas disparadoras. Entonces se sugiere, pueden ser otras, pero se sugiere para la reflexión, para el educador, uno, ¿cómo puede ser que en un mundo con 7.000 millones de habitantes y con grandes desigualdades causa tanto daño a la economía y a la sociedad? Acá hay un pequeño errorcito que vamos a corregir. Hay una gafe. Voy a la segunda pregunta, de impresión. Falta un renglón. ¿Cuáles son algunas de las causas por las que en América Latina hay una cifra elevada de desnutrición infantil a pesar de ser un gran productor de alimentos? Y la primera pregunta tiene que ver cómo puede ser que en el mundo, yo lo he mencionado hoy varias veces, digamos, hay por un lado toda la capacidad de producir alimentos y por otro lado el hambre. La segunda pregunta es América Latina. América Latina produce alimentos para 3 veces su población. Es un gigantesco productor de alimentos a nivel mundial. Y hay un 16% de desnutrición infantil. Entonces eso se refiere en el capítulo. Entonces le pregunta a los chicos, ¿cómo se explican ustedes eso? Preguntas para elaborar el material de forma abierta, etc. Entonces la idea es que ven Encuentro por televisión. Encuentro es el mejor canal que tiene la Argentina a gran distancia, digamos, desde más contenido, más jerarquía, más calidad. Eso es unánime. Todos los que saben de esto de televisión saben que Encuentro es un orgullo para nuestro país. Entonces ven un capítulo entretenido de Encuentro. Es entretenido, el tema es fuerte, pero es entretenido porque los chicos de Mulata van a ver, en cuanto entre, van a ver, han convertido eso en un dechado de buena televisión. Ven eso, leen el capítulo del libro. El libro está escrito de manera totalmente pedagógica, es totalmente accesible, lo puede entender perfectamente un estudiante de colegio secundario. No lo subestimemos. Pueden entender, si se les explica adecuadamente, pueden entender todo. Y en tercer lugar, que es lo más importante de todo, con esos insumos en el aula, cada uno de ustedes elabora con ellos estos objetivos pedagógicos, utilizando las preguntas disparadoras. Esa es la propuesta. O sea, nosotros de nuestro lado hemos hecho gran parte, digamos, de lo que estaba a nuestro alcance del Ministerio de Educación. O sea, es un intento único, no tiene antecedentes, digamos, de enseñar valores en forma totalmente aplicada, partiendo de la realidad, acompañado de la mejor televisión y con mensajes dinámicos. Se supone que el maestro o el educador llega a conclusiones, los hace elaborar y llega a conclusiones finales, integradoras. Eso durante 25 semanas. Si nosotros logramos hacer esto, el nivel ético de nuestros estudiantes va a mejorar sustancialmente. Vamos a dar un impacto fenomenal. Nosotros no podemos prever, digamos, cada vez que hemos trabajado con ética, lo hemos hecho con los Amartya Sen, ellos son testigos, todo nuestro año de formación en la universidad está basado vemos la economía de la ética, la gerencia de la ética, las políticas públicas, todo desde la ética. Bueno, no hay manera de parar a los Amartya Sen, digamos, están generando y generando. A mí me llaman por teléfono con frecuencia de empresas privadas, del sector público, me dicen, ¿tenés alguna Amartya Sen para mandarme? Porque bueno, ellos tenían un gran potencial, pero el estar expuesto a una reflexión ética permanente genera situaciones.
Desde ya que la recomendación es que eso esté totalmente acompañado por prácticas. O sea, el paso siguiente es prácticas solidarias, es ir al encuentro de la comunidad. Armados con esto, ir al encuentro de la comunidad. Mis historias son infinitas, pero termino, las resumo una sola. Hace un tiempo me dio el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de República Dominicana. Es la principal universidad del país. Una universidad muy de masas, totalmente popular, tiene mucha gente de los sectores más humildes de la población, 50.000 alumnos, y la inmensa mayoría comen ahí. Gracias a que comen ahí, comen, digamos. En ese momento se produjo un huracán, lluvias fenomenales y una cantidad de poblaciones quedaban aisladas totalmente del país y sin ninguna ayuda porque no se podía llegar ni por avión ni por las carreteras se destruyeron. Estos estudiantes con los que yo estaba trabajando allí se hicieron de inmediato un movimiento de solidaridad, pero muy particular. El problema era de fondo, logístico, cómo llegaban a poblaciones aisladas, estaba de por medio los ríos. Se ataron los unos a los otros. Hicieron puentes humanos, con las mochilas ahí cargadas de medicamentos, alimentos, víveres, provisiones. Lo que nosotros podemos esperar de los jóvenes, si los ayudamos a traerles el mundo real, los dilemas éticos, es infinito. Mi última reflexión. Les he mostrado por qué es importante enseñar ética, les he mostrado por qué al 1% más rico no le va a interesar para nada que estemos haciendo esto, pero nosotros somos el 99%. Les he mostrado que la educación puede transformar a las personas y les he mostrado cómo podemos hacerlo en la práctica. Es un momento histórico único en la Argentina. Mis libros fueron todos prohibidos por la dictadura militar. Tengo el honor de haber sido prohibido junto a la matemática moderna y a Sigmund Freud por la dictadura militar. Está prohibido leer los libros de Cristo. Es un momento histórico único, ¿no? El ministro de Educación me pidió que los ayudara a armar un programa de este tipo, he puesto el alma, y acá estamos 800 reunidos, representativos de todo el sistema educativo del país. Estamos acompañados por muchos otros que están muy pendientes. Virtualmente todos los gobernadores del país están muy interesados en este programa. Se están disputando en qué provincia se hace, digamos, se le presta el mayor apoyo. El ministro y el viceministro piensan formar un grupo de apoyo permanente del Ministerio de Educación, ¿sí? Con el que ustedes van a poder contactar permanentemente para apoyarse para llevar adelante el programa. O sea, la Argentina, la democracia argentina ha decidido enseñar valores éticos con el más alto nivel de calidad en nuestras escuelas secundarias. Como dijo el ministro, cero adoctrinamiento, cero. Nosotros vamos a hablar de la agenda más importante de toda la historia del género humano. No les vamos a decir que se inscriban en un partido político, no tiene nada que ver con lo que estamos planteando. Nosotros vamos a hablar de Caín y Abel, nada menos, ¿sí? De la historia del género humano. Si les tuviera que resumir de algún modo finalmente el mensaje que queremos transmitir, el único mensaje, digamos, que queremos transmitir. Uno de los filósofos más grandes de nuestro tiempo se llamó Martin Buber. Fue el creador de la filosofía del diálogo, toda una rama nueva de la filosofía. Él tiene escrito un libro de pocas páginas que se llama Yo y tú.
Y en ese libro está todo lo que, si nosotros logramos que los chicos se despierten a este mensaje. Martin Buber dice en el libro que la relación entre el yo y el tú es la relación para la que nació el género humano. Que el yo solo se realiza en un tú. Cuando hay un encuentro, cuando hay amor, cuando hay solidaridad, cuando hay trabajo en conjunto, cuando hay familia, que para mí es la institución más importante del género humano, cuando hay amistad, cuando hay fraternidad, cuando hay lucha conjunta. Dice, el yo nunca se puede autorrealizar solo. Un ser humano puede y debe hacer todo lo posible para realizar sus potencialidades, pero solo se va a perfeccionar, dice Martin. Se va a poder realizar a través del amor, de la solidaridad, del encuentro. Y Martin Buber dice, hay un peligro permanente, que es que transformemos al tú en un otro, dice Martin Buber. En alguien en el que solo pensamos para ver qué nos puede dar a nosotros para nuestro propio beneficio. ¿Cómo lo podemos manipular mejor? En alguien que no es un tú para nosotros, sino que es alguien que está ahí, que veamos cómo explotarlo, utilizarlo en función de nuestras conveniencias. Entonces Martin Buber dice, es una pelea permanente. Si logramos, si el otro es, perdón, no lo llama el otro, lo llama un ello, ¿no? Alguien que está ahí. Si logramos que cada uno de aquellos con los que nos vinculamos se transforme en un tú real. Antes Alberto dio ejemplos muy claros, ¿no? Si hay, como hubo hace pocos días, dos chicas peleándose, causándose daños graves, ¿no? Una de ellas sufrió heridas en la pelea, etc. Y alrededor 50 festejando. Esa es la farándula, es el impacto de la farándula, de la insensibilización, de la trivialización. Qué pobres chicos, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos. O sea, las dos chicas peleándose eran el espectáculo que ellos estaban consumiendo, ¿no? Si en cambio los chicos se atan los unos a los otros para pasar un río jugándose su vida virtualmente para llegar a entregar víveres, imagínense. El ser humano nació para el encuentro, para el amor, para la solidaridad. Devolvámosle todo eso a los estudiantes de nuestro colegio secundario. Muchas gracias.